En algún momento de la vida, mis queridos amigos, la prensa fue considerada como el cuarto poder, así se le llamaba, así se le denominaba en muchos países del mundo. Incluso recuerdo que aquí en México había hasta un libro que se llamaba Televisa, el quinto poder. ¿Por qué no? Digo, Televisa, por si tú me ves en otro país del mundo, pues era una de las televisoras más, es una televisora todavía de las más importantes de México, la televisora número uno a nivel nacional y también a nivel mucho Latinoamérica. Y es que de verdad, mis queridos amigos, que quienes trabajábamos en algún medio de comunicación, pues sí tenía cierto poder y no se diga el dueño, era poderosísimo aquella persona que fuera el dueño o la dueña de un medio de comunicación, llámese una televisora, una radiodifusora, un periódico, una revista, incluso, y por eso tengo aquí algunos, cuando tú tenías una credencial de prensa que era, decías que charoleabas, mira, esta por ejemplo era de cuando yo era reportero en Radio Capital, ya la fotografía está hasta desgastada y todo, pero bueno, pues las credenciales que te daban en los medios de comunicación, que pues incluso se llamaban charolas, ¿no? Porque ya no encontré por ahí, si la encuentro se las pongo, pero no lo creo, hace muchos años que no. Las credenciales eran una charola, o sea, era una credencial como metálica, como así como de cobre, no sé, de algún material así como si fuera una charola, ¿no? Entonces, híjole, pues era, charoleaban, ¿no? Decían los reporteros, las personas que trabajaban en algún medio de comunicación. Y la verdad es que la prensa sí llegó a ser poderosísima. Se tenía como mucho respeto al que trabajaba en la prensa y en ocasiones había incluso hasta excesos. ¿Por qué excesos? ¿A qué me refiero? Pues esta charola te daba cierto poder. Déjame acomodar aquí la lucecita, creo que ahí estamos. Esa credencial te daba cierto poder y en ocasiones pues no era del todo bien utilizada y de pronto pues llegaba una persona y charoleaba y sabes qué, pues pertenezco a un medio de comunicación, así es que me puedo estacionar en lugar prohibido, me puedo echar en sentido contrario si traigo un vehículo y demás, y la verdad pues que no era la mejor de las prácticas, ¿no? O sea, digo, a mí me tocó una época donde ya no era tan utilizado esto, pero sí todavía te daba cierta, es más, incluso muchas personas la traían, si tú traías tu coche, la traías así en el parabrisas de tu coche como para ostentarte que pertenecías a algún medio de comunicación. Esto es el pasado, mis queridos amigos. ¿En qué momento realmente la prensa comenzó a tener como no un desliz, empezó como a ser desplazada por algo que hoy es nuestro día a día y sin el cual prácticamente no podemos vivir? ¿Y a qué me refiero, mis queridos amigos? Pues a las redes sociales, ¿no? O sea, en algún momento de la vida esto comenzó a tener pues ya un equilibrio total y absolutamente distinto. ¿Qué pasa hoy día con las redes sociales y los medios de comunicación? ¿Se han amalgamado o definitivamente las redes sociales han venido a desplazar a los medios de comunicación? Y no hablo nada más de las noticias, hablo de los deportes, hablo del entretenimiento, hablo de los contenidos en general que pues acostumbrábamos a ver en la televisión de distintos países del mundo y que hoy lo vemos y lo observamos en las redes sociales. Mira, hice aquí un recuento más o menos de cómo fueron surgiendo las redes sociales. Bueno, no cómo, más bien la época. Fíjate, Facebook nació el 4 de febrero del 2004. Y de pronto pues empieza a ser como una red social. Recordemos, digo, si tú eres así como millennial un poquito más atrás, a lo mejor no te acuerdas. Bueno, millennial sí, ¿no? Pero un poquito más atrás ya no. Pero empezó a salir, por ejemplo, lo que era el Hi-Fi, lo que era el Metroflog y ese tipo de redes sociales, ¿no? Sistemas de comunicación como el Messenger, no el que conoces hoy día, sino el que, híjole, qué molestísimo era. ¿Te acuerdas cuando te mandaban un zumbido que estabas ahí y era muy emocionante de pronto llegar y conectarte pues en tu computadora y en tu casa? Porque pues no lo tenías, al principio no lo tenías en la mano, poco a poco sí se fue instalando en los teléfonos celulares, pero al principio pues no era de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, sale de pronto Facebook el 4 de febrero del 2004, pues como una red social nada más, ¿no? Como para tener ahí a tus cuates, a tu familia, a las personas cercanas, a los vecinos. Y era como un poquito el nieto del chismógrafo, ¿no? Ese que hacíamos en la escuela y que te pasabas un cuaderno con preguntas y lo íbamos rolando en el salón entre todos los compañeros y pues ahí te ibas enterando como de los chismes, ¿no? Bueno, Facebook realmente pues surge un poquito así como esa parte como una especie de chismógrafo y de pronto
en algún momento empieza a transformarse. Lo mismo ocurrió con Instagram, con YouTube. Mira, primero nace Facebook el 4 de febrero del 2004. Luego nace YouTube el 14 de febrero del 2005. Pero si no mal recuerdo, tengo entendido que es hasta junio, julio, por ahí de ese mismo año del 2005, cuando se sube el primer video. Entonces, bueno, nace Facebook, luego nace YouTube. Luego, pues un poquito más adelante sale Twitter, hoy X, el 15 de julio del 2006. O sea, fíjate, 2004 Facebook, 2005 YouTube y Twitter 2006. Entonces, bueno, cada año iban saliendo redes sociales, que se estancó hasta el 2010, o sea, 6, 7, 8, 9, 10, pasaron 4 años que nació Instagram, el 6 de octubre del 2010, y bueno, pues ya al final TikTok, que es el pequeñito, es el nietecito, es el chavito de la familia de las redes sociales, que surgió en septiembre del 2016, digo, no está tan chavito ya, y ya se ha consolidado. Pero bueno, ¿en qué momento empieza a manejarse una serie de cuestiones de información en las redes sociales? Mira, yo recuerdo, pues obviamente sale Facebook, digo, mira, trabajando en la industria de los medios, pues desde luego que vas buscando ciertas alternativas de información, bueno, no de información, sino para dar a conocer tu información como periodista, como reportero, ¿no? Entonces de pronto, oye, por cierto, ya llevamos casi 7 minutos y no me he presentado. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y estos son los relatos de un comunicador del mundo a través de los ojos y de los oídos de un reportero. Es que me piqué aquí, me clavé platicando contigo y de pronto se me fue la onda, ¿no? De presentarme, por si tú no me conoces, pues seguramente no me conoces porque pues creo que nadie me ve todavía. Pero bueno, el tema es que en algún momento tú empiezas como a ver el potencial que tienen las redes sociales y que pueden ser una plataforma muy importante para que al menos como periodista puedas expresarte. Y de pronto empiezan a surgir este tipo de tendencias de conocer y de saber qué estaba ocurriendo, sobre todo pues a través de entonces Twitter, hoy X. Pero Facebook también empieza a lanzar las famosas fanpage, entonces de pronto, pues mire, yo tengo la mía, se llama como yo, Alfonso Vargas Torres, y pues de pronto ahí es donde empezaba yo a subir información, depende en el medio de comunicación donde estuviera trabajando, depende de la fuente que yo estuviera cubriendo. Cuando trabajé en Televisión Azteca, pues que trabajaba en un programa social que se llamaba A Quien Corresponda, pues ahí subía los casos que presentaba de pronto, y luego cuando anduve trabajando en Radio Capital Jalisco o en Ultrasistemas de Noticias en Michoacán, o depende de la empresa, bueno, pues yo esto lo veía como una oportunidad para poder subir la información que yo iba generando. Pero fíjate que algo que realmente creo que fue el parteaguas y lo importante de todo esto es la velocidad a la cual comenzó a transmitirse la información. ¿A qué me refiero? Mira, si tú trabajabas en un periódico, pues obviamente la información que tú escribías pues salía hasta el día siguiente o en el mejor de los casos en el periódico de la tarde, porque había algunos periódicos que tenían su edición de la tarde, como el periódico El Novedades aquí en México, no sé en tu país, si había también periódicos vespertinos, la mayoría de periódicos pues eran en la mañana. Y entonces, bueno, si tú escribías tu nota hoy, pues surgía el otro día en la mañana. Y se acabó. Si era de televisión, igual podría surgir en algún momento de los distintos cortes informativos que se hacían a lo largo del día. Pero ojo, o sea, tú pues obviamente si redactabas tu nota y llegabas a tu camarógrafo y llegabas con la información, pues en lo que se procesaba todo eso, pues obviamente sí podían pasar hasta varias horas antes de que tu información pudiera ser publicada o generada. Y bueno, pues la radio todavía era un poquito más inmediata porque esa sí podía incluso interrumpir la programación y el reportero podía entrar vía telefónica. Cuando no existían los teléfonos celulares, pues en teléfonos de cabina, en teléfonos públicos, y luego pues ya la telefonía celular pues te abrió mucho las puertas para que la información fluyera de forma un poco más rápida en la radio, que finalmente pues era el medio de comunicación más veloz que existía. Pero cuando empiezan a surgir las redes sociales, ¿qué pasa? Que tú lo publicabas, lo posteabas y salía de inmediato y la gente se enteraba de inmediato y tú subías la fotografía de lo ocurrido y pues la gente la veía de forma inmediata. Todavía no existía la forma de subir un video, era muy complejo subir un video a Facebook, digo, YouTube era otra cosa, pero también empezaba a surgir, estaba en pañales, ¿no? Entonces, bueno, muchos empezamos a ver realmente este potencial de que las redes sociales comunicaban de forma mucho más rápida y llegabas más rápido a las personas, sobre todo a las personas que tú querías realmente llegar, a los que les interesaba realmente la información y lo que tú estuvieras diciendo y lo que tú estuvieras manejando. Entonces, de un tiempo para acá,
pues ya empiezan a surgir las transmisiones en vivo. Recuerdo que había una en Twitter que se llamaba Periscope. Entonces tú entrabas a través del Periscope, que tenía una calidad espantosa, malísima, pero estabas en vivo y ya no necesitabas, bueno, sí necesitabas si querías una calidad de imagen, lo que era, en televisión se llama Fly, que es un camión, es una unidad móvil, donde tienes una parábola que pues subes la señal al satélite, que luego la tienen que bajar y cachar en la televisora, y aparte pues era carísimo transmitir, o es carísimo todavía transmitir vía Fly, porque además es una unidad móvil que requiere pues de cierto personal, de ingenieros, de gente que hace el tendido de los cables, la persona que la maneja, y sin contar pues obviamente al camarógrafo, al reportero, al iluminador, al de audio, en fin, o sea, hacer una transmisión con una Fly pues realmente era carísimo. Entonces cuando muchos de nosotros vimos que tú podías transmitir en vivo a través de Periscope, bueno, como que te explotó la cabeza, como que se te abrió un mundo de posibilidades para entender que el mundo estaba teniendo una revolución en materia de medios de comunicación. Como en algún momento la revolución industrial, la revolución de los medios de comunicación realmente comenzaba. Y fíjate, no estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando ya del 2004, ¿no? Que es cuando surgió Facebook. ¿En qué momento y con qué velocidad todo empezó a transformarse? Y hoy en día, pues cualquier persona tiene el poder o tenemos el poder de transmitir en vivo, de subir una foto, de subir un video de lo que está pasando, tanto que incluso hoy los medios de comunicación tradicionales, las televisoras, los noticieros, pues es más fácil que descarguen un contenido de Facebook, de Instagram, de YouTube o de TikTok o de donde sea, de alguien que grabó algún acontecimiento y lo muestren en la pantalla de televisión, a que sea al revés. O sea, porque pues obviamente hoy todo mundo, yo digo que el 99.9% tenemos en nuestras manos una cámara fotográfica, una cámara de video, un editor de video y de fotografías y una forma de transmitirlo en vivo. O sea, este pequeño aparatito, desde luego a través de las redes sociales, vino a derrocar o a desplazar de una forma muy importante al periódico, a la televisión, a la radio, pues ni se diga las revistas, que todavía eran publicaciones que tardaban mucho más, eran publicaciones pues a veces hasta mensuales, e incluso había revistas que eran semestrales, o sea, cada 6 meses se generaba un contenido. Entonces mira, así ha sido esta transformación, y yo te quiero comentar de forma personal que para mí ha sido muy bonito vivir esta transformación, porque cuando yo empecé mi carrera en los medios de comunicación por ahí del 2017, de 1987 más o menos, sí, 87, 86, 86 que hacía mis pininos, 87 que pues todavía no era ni mayor de edad, pero pues ya podía ahí entrar a algún medio de comunicación a chambear, pues desde luego con una responsiva que firmaban mis papás. Jamás me imaginé en ese momento, y se los he externado en otros medios, que jamás imaginé en ese momento que en la palma de mi mano iba a tener todo lo que les dije hace un momento: cámara, fotos de video editora, posibilidad de transmitir en vivo, podcast, video podcast y demás. O sea, realmente ha sido una transformación bien interesante. Pero bueno, tú platícame, tú por ejemplo, ¿en qué consumes la información que se genera el día a día? Ya no hablemos de entretenimiento, sino de información como tal, de noticias. ¿Dónde los ves? En Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en X, en TikTok. ¿O todavía eres de los que llegas y prendes la televisión y te gusta ver un noticiero? Pues aquí hay 3 televisoras en México, que son Televisa, TV Azteca e Imagen. Digo, pues también está Canal 11, 22 y algunas otras que son ahí más pequeñas, pero te hablo de las generales, ¿no? ¿Tú todavía lo haces? ¿O tú dónde consumes la información del día a día? Ya sabes, todo eso compártelo, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerte en esta permanente comunicación circular que ofrecen hoy día estas bellísimas plataformas digitales. Me encanta leerte, digo, aquí pues la verdad es que no hay muchos comentarios todavía en mi canal principal, que es un canal de viajes, se llama Alfonso Vargas Torres. Viajes, lugares interesantes, pues por allá sí nos estamos ahí comunicando. También a través de mi fanpage de Facebook, que es Alfonso Vargas Torres. Mi Instagram me encuentras como Alfonso-Vargas-Torres. Mira, yo te voy a confesar, he dejado ya la parte de la información como tal de las noticias. Me gusta más ya hablar de otros temas. Llegó un momento en que
La verdad es muy triste cómo la parte de la información se fue poco a poco degenerando y hoy pues, lo que vende y lo que vemos y lo que consumimos y lo que más vemos y oímos en las noticias, pues son tragedias, ¿no? Son muchas cosas trágicas, son muchas cosas que, híjole, realmente cuando hay noticias bonitas como por ejemplo cuando, no sé, pues hay un nuevo papa, cuando hay un nacimiento de un bebé en condiciones muy interesantes, cuando vemos que un servidor público de algún país ayuda a un ancianito, a un niño, a un animalito, son noticias tan bonitas que quedan rezagadas hasta el final, ¿a poco no? Porque siempre los noticieros abren con lo más impactante, con lo más rudo, con lo más pesado, con lo más fuerte. Entonces por eso, bueno, en lo personal pues yo sí he decidido como cambiar un poquito el rumbo, centrarme un poquito más en esa parte bonita de charlar, de comentar. Fíjate que hoy mismo en la mañana estaba viendo algo que pues a mí me dejó realmente súper indignado. Pues resulta que aquí en México, pues, si tú vives en otro país, cada día del maestro, pues hay manifestaciones de los... Mira, yo les voy a decir maestritos sin el mínimo respeto a esas personas. No a los profesores, a los verdaderos profesores que ahorita están en las aulas enseñándole a los niños y comprometidos con su labor. Por eso yo les digo maestritos a las personajes de los cuales te voy a hablar. Cada día del maestro, que es, si no mal recuerdo, el 17 de mayo, pues se hacen manifestaciones aquí en la Ciudad de México, que es desde donde estoy transmitiendo este video podcast. ¿Y qué pasa? Que pasan semanas y los maestritos pues de pronto hacen sus marchas, se van a hacer sus campamentos al Zócalo de la Ciudad de México, donde entorpecen toda la labor de las personas que sí trabajamos o estudiamos o hacemos algo importante en la Ciudad de México, porque estos señores se dedican a tomar las calles y de pronto marchan por Paseo de la Reforma y de pronto marchan por Bucareli para llegar a la Secretaría de Gobernación y de pronto marchan por Avenida Juárez y 5 de Mayo para llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Hay cierres, hay pintas, hay una serie de barbaridades que dices, oye, estos son los maestros, estos son los que van a educar a nuestros hijos. Bueno, pues el tema es que hoy en la mañana la presidenta de la República de México, que es Claudia Sheinbaum, por herencia de Andrés Manuel López Obrador, que fue el presidente que salió, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues hacía lo que le conocemos aquí en México como la mañanera, que es una conferencia de prensa que se hace muy temprano, donde todos los medios de comunicación acuden día tras día. Bueno, pues cuando fue presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pues hizo la mañanera, y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum pues heredó un poquito como que esa costumbre de hacer una conferencia de prensa diaria por las mañanas. La hacen en el Palacio Nacional, un lugar hermosísimo en la Ciudad de México. Bueno, pues hoy en la mañana los maestritos, pues resulta que no dejaban entrar a los periodistas a la conferencia mañanera. Vamos a dejarlo ahí, ok, no pasa nada. Lo que sí se me hace una falta de civilidad. Puedo decir muchos calificativos, pero no quiero que me censuren este video, así que te dejo a ti los calificativos aquí en la caja de comentarios. Oye, agreden a los periodistas, a un señor, un compañero de la prensa, pues ya grande, le quitan su celular, se lo rompen, el cuate lo tiran, se cae el cuate y pues ahí le pisan el teléfono celular. Un maestro, o sea, realmente esto es lo que hace un maestro. Híjole, imagínate a ese tipo o a esos tipitos maestritos de pacotilla que, o sea, con qué jeta se pueden plantar en un salón de clases y con qué orgullo portan esa investidura de profesor. Porque quieren un aumento del 100%, o sea, quieren ganar el doble y cada año es la misma estupidez, o sea, a todos nos encantaría ganar el doble cada año, pero pues imagínate cómo sería la economía de los países si cada año a ti te aumentan el doble de sueldo. Entonces, bueno, desde ahí ya partimos de una soberana y real estupidez que no es digna de un profesor, por eso estos son maestritos, pero bueno, todas esas cosas, mis queridos amigos, realmente pues, sí indignan. Entonces, mira, llegó un momento en mi vida que dije, ¿sabes qué? Vamos a dejar ya un poquito de lado las noticias. Me siguen llamando mucho la atención, desde luego. Sigo consumiendo muchos noticieros. Ahora yo lo hago porque te lancé esta pregunta, que me dejaras aquí en los comentarios. ¿Tú dónde los consumías? Bueno, pues yo el 99.9% de la información realmente sí la consumo en redes sociales. Ya sea en X, si quieres algo como más rapidín, o en Facebook o incluso en YouTube. O sea, de pronto muchos compañeros de la prensa, de los medios tradicionales,
se han mudado a estas plataformas digitales. Ya hablaremos en algún otro capítulo de cuáles han sido esos compañeros que antes hacíamos televisión y hoy estamos dedicados ya sea 100% a las redes sociales o bien dedicamos un porcentaje importante de nuestros contenidos a las redes sociales. Realmente, mis queridos amigos, yo creo que aquí la reflexión, ¿sabes qué es? Hay que saber adaptarse a los nuevos tiempos. Mira, sí conocí a compañeros de los medios de comunicación que se quedaron empolvados. No quiero decir viejos porque pues viejos los cerdos y reverdecen, ¿no? O sea, no hablo de una cuestión de edad, de años, sino de edad mental. ¿Cuánta edad tienes aquí en tu cerebro? Y ojo, no quiero confundir y que digas, oye, tengo 50 y me siento como de 20, pues tampoco, porque uno sabe sus limitantes y sabes que es un chavito y sabes que sería ridículo si tratas de hacer algo que es un chavito, porque para todo hay edades. Pero sí es importante que tengas una edad mental, que no te empolves. O sea, si en su momento, pues yo convivía con compañeros, pues te recuerdo, por ejemplo, Rubén Monroy, un cuate que envejeció feo, se empolvó feo, ¿no? Muchos compañeros conductores de televisión que pues, siguen haciendo sus programitas de televisión, están ahí olvidados, empolvados en algún rincón, en algún canal, porque no le quisieron entrar a la parte de las redes sociales. Entonces aquí el consejo es no te empolves realmente, o sea, sí hay que abordar todo lo nuevo que va llegando, hay que saber capitalizarlo para lo que tú te dediques. Yo no sé tú que me estás viendo o escuchando a qué te dedicas, qué es lo que haces, pero seguramente también en el medio, muy posiblemente, digo, obviamente hay cosas que quizá todavía no, pero hay cosas que se han ido cambiando y que se han ido implementando nuevas tecnologías o nuevas tendencias y que de alguna forma pues tienes que saber abordarlas, incluso pues el uso de los dispositivos, ¿no? O sea, hay gente que pues todavía como que usar una tableta, una computadora, híjole, pues sí les ha llegado como que a costar un cierto trabajo el saber adaptarse a estas nuevas tecnologías, pero pues en el caso realmente de los que hacíamos medios de comunicación, sí fue algo importantísimo no quedarnos empolvados, no quedarnos en el pasado y desde el 2004 que surgió Facebook hasta el momento que surgió TikTok en el 2016, pues las cosas han seguido avanzando. Yo personalmente me siento muy contento de hacer redes sociales para ustedes. Ahora me dedico 100% a hacer redes sociales. Básicamente YouTube, que es mi plataforma principal, en mi canal principal. También desde luego pues hago cosas en Instagram, en Facebook. TikTok la verdad le he entrado muy poquito. No lo descarto desde luego. Si en algún momento la tendencia es mudarse y hacer cosas en TikTok, pues ahí estaremos, ¿no? Pero ese es el consejo, no te empolves mentalmente. Ve aprendiendo las nuevas tecnologías. No eres un chavito a lo mejor. Mira, si eres un chavito, pues en algún momento todo esto va a ir avanzando y te vas a decir, ¿te acuerdas cuando surgió el TikTok? Bueno, pues a lo mejor a ti te van a tocar otro tipo de cambios que a los que somos de cierta generación nos ha tocado. Si tú eres un poquito más de este lado de mi generación, no te empolves, éntrale a lo nuevo, hay que darse una desempolvadita ahí en el cerebro. Y si tú eres chavo, no dejes de aprender. Creo que eso es algo muy valioso, que al menos es un legado que a mí me ha dejado mucha gente, el no dejar de aprender. Cada día es un aprendizaje nuevo y te quisiera platicar en otro capítulo cómo es que yo me enfrenté de trabajar en los medios tradicionales a pasar a las redes sociales y cuáles fueron los grandes retos que yo tuve, porque llegó un momento en que yo estaba subido en un ladrillo con una soberbia impresionante y eso me llevó a tener un crecimiento muy, pero muy lento. Y eso por no saber escuchar, por no saber ver, por no saber percibir y sobre todo por no acercarte también a gente más joven que sabía y demás. Pero bueno, mis muy queridos amigos, pues estos son los relatos de un comunicador, el mundo a través de los ojos y de los oídos de un reportero. Gracias por el favor de su atención, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Capsito, yo aquí tengo el mío. Bye.